Hola, antes de comenzar el capítulo de hoy, quiero emplear un minuto para responder a todos los que me habéis enviado emails preocupados por la situación de Escocia frente a esta crisis mundial que nos afecta a todos. En primer lugar, os aconsejo que ante todo sigáis las recomendaciones de las autoridades sanitarias al pie de la letra. Da igual si me escucháis desde España, Latinoamérica o desde cualquier otro lugar, porque esto es algo que nos afecta a todos. Escocia también se está viendo afectada por la crisis del coronavirus y aunque a día de hoy no hay tantos casos de infección como en otros lugares, este escenario puede cambiar para bien o para mal en los próximos días porque estamos viendo que esta situación es bastante dinámica. La mayoría de los que escucháis el podcast lo hacéis porque tenéis el sueño de venir a Escocia por primera vez o por segunda vez o por tercera si Escocia os atrapó en su día. Estos días lo único que os puedo decir es que este sueño no se cancela, solo se aplaza hasta que todo se normalice. A los que habéis contratado vuestro viaje confiando en Mundo Escocia, el cual sabéis que yo mismo dirijo, os digo que en breve, esta semana, me pondré en contacto con vosotros uno por uno, personalmente, para ver la mejor solución para vuestro viaje. Si hubiese que cambiar las fechas, no habría ningún problema, siempre atendiendo a la evolución de los acontecimientos. Esto lo trataremos en persona, uno por uno. Quiero deciros también a todos los demás que estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis, ya que, en escociasinlimites@mundoescocia.com sabéis que podéis encontrarme y sin ningún problema os responderé cualquier pregunta. Voy a seguir creando contenido para el podcast, Escocia Sin Límites no va a parar, porque de alguna forma creo que es importante seguir creando contenido capítulo a capítulo, porque todo esto pasará, y cuando pase, pues está muy bien tener capítulos de cosas que podéis hacer en Escocia, porque quizá descubrís el podcast dentro de 2 años y esto queda muy atrás en el tiempo. Quiero también mostrar mi apoyo a todas las personas afectadas por esta crisis y mi agradecimiento a todos los que están intentando frenar esta pandemia, haciendo especial mención al personal sanitario. Y bueno, dicho todo esto, empezamos con el capítulo de hoy, Escocia Sin Límites, capítulo 32. Bienvenidos un día más a Escocia Sin Límites, el podcast para los amantes de Escocia, donde hablamos sobre historia, lugares de interés, rutas y muchísimas cosas más para todos aquellos interesados en conocer, en venir a Escocia y también para los que ya vinieron y están deseando volver, porque Escocia es así, Escocia te atrapa. Hoy es lunes 16 de marzo de 2020 y yo soy como siempre Andrés Val, guía turístico Mundo Escocia, y hoy os traigo un capítulo diferente, quizá un poco más corto, es verdad, un poco más corto de lo normal, pero voy a hablar en general sobre las excursiones de un día. Ya sabéis, porque os he comentado en otras ocasiones, que yo personalmente os desaconsejo las excursiones de un día porque pienso que si te vas a embarcar en un viaje por carretera, lo ideal es hacerlo para salir de Edimburgo y conocer el resto de Escocia. Esto sirve tanto si vais a alquilar un coche como si vais a contratar un operador. Es decir, que del mismo modo que no le veo sentido alquilar un coche para ir y volver, por ejemplo, al lago Ness, os estaría mintiendo si os dijera que hacer esto mismo con un operador es una idea mejor. Pero a ver, esto es mi opinión personal, porque hay empresas en Edimburgo, muchas empresas que basan su estrategia en excursiones de un día. Me parece genial. Para mí, una excursión de un día tan larga, porque sí que las hay interesantes, más cortas, pero tan larga como ir al lago Ness, me parece una falta de planificación a la hora de venir a Escocia. Sinceramente, es mi opinión. A ver, otra cosa distinta es si vosotros tenéis familia en Edimburgo o tenéis algún amigo que vive allí y que vais a quedaros en su casa. Entonces sí que tiene sentido el hacer excursiones de un día, porque no vamos a tener que contratar alojamientos. Vamos a ir a casa de nuestro amigo, a casa de nuestro familiar. Entonces, si queremos ir al lago Ness, pues oye, hay que hacer una excursión de un día, no hay otra. Pero, si vosotros vais a contratar el viaje desde cero, entonces es una falta de planificación el no contratar o, por ejemplo, no salir en ruta para ver muchos, no solo el lago Ness, sino muchos sitios de Escocia, que entonces sí que te va a permitir o alquilar un vehículo o contratar un tour, digamos, para más días. No digo siempre contratar tours, digo también alquilar un vehículo, porque ¿qué sentido tiene alquilar un vehículo en Edimburgo para ir a Lago Ness y volver? Y es pasar todo el día fuera, salir a las 7 de la mañana y llegar a las 10 de la noche a Edimburgo. Si queremos hacer algo que valga la pena, porque llegar al Lago Ness, echar una foto y volver, lógicamente, pues van a ser 10 horas, pero si queremos hacerlo mejor, ya os digo, se va a ir entre 12 y 14 horas el tour. ¿Por qué os cuento todo este rollo? Mirad, yo he sido guía de tours de un día durante mucho tiempo. Y, ojo, la gente se lo pasa muy bien, porque al final está viendo una zona muy bonita, impresionante, va con un guía, se le explica todo,
pero me estoy dando cuenta de que cuando hago tours de más de un día, la gente disfruta mucho más, porque ese alojamiento que ha contratado en Edimburgo lo tiene que contratar igual. Es decir, si en vez de contratar 7 noches de Edimburgo, contratas 2 en Edimburgo o 3 para ver la ciudad correctamente, y luego esas 4 noches que vas a contratar en Edimburgo, además, las contratas fuera de Edimburgo, pues me estoy dando cuenta que esa gente disfruta mucho más el viaje. Esto es una opinión personal totalmente. A ver, dicho todo esto, ¿estoy en contra de las excursiones de un día? ¿De todas? No. De todas no, porque hay excursiones de un día interesantes. ¿Por qué? Pues porque no te van a llevar todo el día en el coche, ni todo el día en la furgoneta, sino que vas a desplazarte 1 hora y media, 2 horas, vas a poder disfrutar de un sitio cercano a Edimburgo y luego vas a volver a Edimburgo a dormir sin tener la necesidad de pasar 14 horas metido en una furgoneta o en un autobús. Así que hoy os traigo 3 ejemplos de excursiones que para mí sí que merecen la pena desde Edimburgo. La primera sería a Stirling, la segunda sería a St Andrews y la tercera sería a los Scottish Borders. En el primer caso podemos preparar un viaje a Stirling saliendo desde Edimburgo pues muy fácil, porque la primera parada para mí sería en el Palacio de Linlithgow, que es el lugar de nacimiento de María Estuardo en 1542. A pesar de ser una ruina de lo que fue en su día, lógicamente esto fue un palacio real y su entorno hoy en día es un parque público, un parque abierto, pero que en su momento esto fueron las dependencias reales de los Estuardo. Es muy interesante poder ver el lago, hay un lago muy bonito, y es muy interesante el poder imaginar cómo sería allí la vida hace 5 siglos. Después ya llegaríais a Stirling, que es una parada mucho más larga porque en Stirling hay varias cosas interesantes que hacer. Por ejemplo, visitar el castillo. El castillo, solo esto ya os va a llevar un par de horas. El castillo de Stirling es muy bonito, totalmente medieval, se conserva muy bien porque además se encargan de que se conserve muy bien, es decir, está restaurado. Y no solo el castillo, sino que también podríais ir a ver el monumento a William Wallace. De Stirling tenéis otra opción interesante que es visitar el castillo de Dun, que no está demasiado lejos. También podríais acercaros a Dun y ver este castillo. Y a la vuelta de Edimburgo yo sí que pararía en los Kelpies, porque es una parada prácticamente obligatoria. Los Kelpies son 2 esculturas metálicas de 2 caballos hechos en acero de 30 metros de altura. Hablaremos sobre los Kelpies más adelante, pero es una opción porque os pillaría de paso en vuestro camino a Edimburgo. Y esta sería mi excursión de un día a Stirling. Realmente se pueden ver más cosas, claro, pero todo lo que estás viendo además es más tiempo en carretera y menos tiempo en los sitios. Por eso digo que las excursiones de un día pues tienen estas cosas, ¿no? Otra opción interesante sería ir a St Andrews. En esta excursión desde Edimburgo, sin duda, la primera parada sería en South Queen's Ferry para ver Fort Bridge. Hace poco hicimos un capítulo sobre Fort Bridge. Patrimonio de la Humanidad desde 2015, es un puente rojo muy bonito que une Midlothian con Fife. Luego ya la siguiente parada sería directamente en St Andrews, porque aquí también necesitamos tiempo para poder ver todo lo que hay que ver. ¿Qué hay que ver en St Andrews? Pues muchísimas cosas. La universidad, por ejemplo, es la más antigua de Escocia. Es muy interesante porque además es pública y se puede entrar a la mayoría de los campus sin ningún problema. Y es una universidad muy antigua que, de hecho, el miércoles hablaremos sobre la historia de St Andrews. Simplemente deciros que St Andrews tiene muchas cosas que ver. Universidad, campo de golf, catedral, incluso el castillo. Entonces vamos a centrar el capítulo de miércoles histórico en St Andrews para que podáis entender un poco a qué me refiero. La tercera opción que os comentaba es visitar los Borders, y aquí no os voy a dibujar una ruta porque hay muchos sitios. Decir Borders es decir una zona bastante amplia, pero es verdad que hay muchos pueblos muy bonitos e interesantes, como por ejemplo Jedburgh, Galashiels, Melrose, Peebles. Hay un montón de pueblecitos muy bonitos en esta zona que también tienen muchos castillos y muchos paisajes de quedarte con la boca abierta. No solo son Highlands, Escocia. Y además es que en los Borders vais a poder ver el muro de Adriano, que es ese muro que los romanos levantaron para separar Britania de Caledonia. Es decir, aquí terminaba el Imperio Romano, en el muro de Adriano, al sur de Edimburgo. Este viaje no es demasiado largo, pero tampoco es que sea tan corto como el de Stirling. Es decir, el muro de Adriano está a unas 3 horas y media aproximadamente desde Edimburgo, pero hay gente que quiere venir a verlo. Hoy en día, lógicamente, queda una ruina del muro de Adriano, pero este muro lo levantaron los romanos y es un sitio muy interesante también para visitar. Aquí también podríamos incluir una visita extra en la parte este de Escocia, que no serían los Borders, pero ya sería volviendo hacia Edimburgo por la parte este, pues sí que podemos encontrar el Museo de la Aviación. ¿Y qué tiene de importante el Museo de la Aviación? Bueno, pues que tiene el único Concorde de Reino Unido. El Concorde, sabéis que es un avión que era supersónico y se sigue manteniendo en algunos museos. Pues el único en Reino Unido lo tenéis en el Museo de Aviación de Escocia, lo tenéis en la parte este. Y todas estas excursiones las podéis hacer o bien alquilando un vehículo o bien contratando un operador, porque no estoy diciendo que las excursiones de un día sean malas. Son malas si nos van a llevar 14 horas o en un autobús o en un coche. Esto ya queda dicho desde el principio, pero que quede claro. Entonces, todo esto podéis hacerlo bien con guía o bien por vuestra cuenta, como siempre, como todo lo que podéis hacer en Escocia, realmente es así. Y otro tour interesante que no se me olvide es el de Outlander. Si os gusta la serie de televisión de Outlander,
hay muchas localizaciones de grabación cerca de Edimburgo, con lo cual esta excursión de un día también sería muy interesante. Pues qué sé yo, sería un tour de un día visitando castillos y ubicaciones de grabación que están relativamente cerca, como pueden ser Midhope, Culross, Aberdour, Doon, Linlithgow, Blackness. Hay un montón de sitios de grabación de Outlander que quedan cerca de Edimburgo, Falkland. Es decir, que hay un montón de sitios a los que podríamos ir en un día y aprovechar ese día para salir desde Edimburgo y volver a Edimburgo sin que nos llevara todo el día. Pues no me quiero enrollar más, hoy termina el capítulo aquí. Muchas gracias a todos en estos días difíciles también por escuchar el podcast. Y pues deciros que estoy aquí para lo que necesitéis. Sabéis que me podéis encontrar en escociasinlimites@mundoescocia.com, y el miércoles volvemos con nuestro capítulo histórico, esta vez en St Andrews. Ya veréis qué interesante. Bien, os dejo aquí y dentro de lo posible espero que paséis un buen día.